Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares. Gracias por permitirnos compartir nuevamente un mensaje como lo hemos venido haciendo domingo tras domingo, aprovechando todo ese tiempo de aislamiento, de cuarentena. Hemos venido aprovechando los espacios para poder llegar hasta tu hogar con un mensaje de fe y de esperanza que oramos y estamos convencidos que llegará hasta tu corazón y que el mismo Espíritu Santo estará hablando a tu vida y estará comunicando lo que necesitas saber. Es mi oración que en este momento también tú puedas estar ahora mismo concentrado y dispuesto a lo que la palabra de Dios tiene para decir. La semana pasada comenzamos una serie que va a durar todo lo que resta del mes de abril. Hemos llamado esta serie Más que un carpintero y hemos comenzado hablando acerca de la humanidad de Jesús. Decíamos la vez anterior en donde nos enfocábamos en los problemas o en estas batallas personales que Jesús tuvo que enfrentar. Ahora bien, en esta ocasión quiero también hablar a tu vida, pero a través del plan que Dios Padre tiene para ti a través de Jesús. Entonces quiero que estés muy atento porque en esos momentos vamos a hablar un tema bien interesante, bien importante. Esa fue una de las prédicas que me llevó bastante tiempo preparar, pero que al mismo tiempo es ese tipo de mensajes que lo llevan a reflexionar a uno porque uno es consciente del alcance hasta dónde puede llegar lo que uno va a decir, y soy consciente incluso de que van a haber a lo mejor personas que se van a sentir incómodas, van a haber personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Y bueno, estoy dispuesto a escucharlos, pero no puedo quedarme callado y no puedo negar lo que siento en mi corazón que debo decir en este momento para ustedes. Entonces, como les mencionaba la semana pasada, comenzamos a hablar sobre la humanidad de Jesús y en esta oportunidad quiero hablarles acerca del propósito de Dios. Y es por eso que yo en este momento quiero decirte el título de esa enseñanza que he llamado El Regalo. ¿Y por qué el regalo? Pues bien, lo vamos a ver dentro de un momento. Esta historia que les voy a contar se trata de una mujer bien interesante, sobre una historia de vida que a lo mejor nosotros nos vamos a sentir identificados en algún momento de la historia. Se trata de la vida de una mujer que intentó hacer las cosas bien, que llegó a hacer las cosas como se debía, llegó a tomar las decisiones según lo que normalmente se debía tomar, pero llegó un momento en donde todas y cada una de esas decisiones generaron un problema y dolor y heridas en su corazón. Todo lo que ella hacía era un problema, todo lo que ella emprendía era un problema, todo lo que ella iniciaba terminaba mal. Al final ella decidió seguir su propio camino, no como lo dictaban las normas, no como dictaba lo moral, sino que ella decidió vivir conforme a su propia opinión. La historia que te estoy hablando es una historia que está en la Biblia. Es una historia muy interesante porque nos relata la fragilidad del ser humano y nos relata también el trato que Dios tiene para con la humanidad. Y es un trato hermoso y es un trato que, como lo vamos a ver, está envuelto en un regalo maravilloso, y ese regalo lo vamos a desmenuzar y lo vamos a hablar y a comunicar en este momento. La historia de la cual yo te estoy hablando es la historia que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. La mujer a la cual yo me hacía referencia es una mujer que residía en la parte norte del país de Israel, de todo lo que era la antigua Palestina, y este lugar se llamaba Samaria, y esta mujer estaba ubicada allí en aquel lugar llamado Samaria, y es muy conocida esta historia como la mujer samaritana. Pues bien, en ese momento quiero hablar contigo acerca de 9 aspectos que voy a mencionar muy rápidamente, pero que son muy importantes y que podemos aprender acerca de ese regalo que Dios tiene para ti y que podemos aprovechar para poder recibir ese regalo, o a lo mejor despreciarlo. Pero a través de la historia de Jesús con esta mujer vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Podríamos haber mencionado cualquier otra historia, pues desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos habla del plan de Dios, pero quiero enfocarme exclusivamente en esta historia porque para mí marca como tal una esencia de lo que Dios Padre mandó a hacer a su Hijo Jesucristo en favor de toda la humanidad. Entonces quiero compartir contigo, para empezar, un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 12 versículo 6, que lo voy a parafrasear, y dice que la palabra de los justos salvan vidas. Y eso es lo que yo quiero que en este momento
pueda tu vida ser salvada, que lo que el Espíritu Santo toque en tu corazón sea para salvar tu vida, y lo que el Señor Jesús nos habló en la palabra que vamos a mirar ahora dentro de un momento es para salvar nuestras vidas. Entonces, quiero comenzar diciéndote que ese mensaje, que ese regalo que el Padre mandó a través de su Hijo Jesucristo, es un mensaje que nos va a contar la mejor historia de nosotros. Es la mejor historia que se va a contar sobre ti. Dice el versículo 6 del capítulo 4 de Juan que allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús estaba en la región sur llamada Judea y él se dirigía para su hogar en la región norte llamada Galilea. Él tenía que pasar por esa región intermedia llamada Samaria, en donde llegó a un barrio llamado Sicar. Para que entendamos la importancia de esta historia, los israelitas, los judíos de aquel entonces, tenían una disputa o tenían una imagen desfavorable de todas las personas que vivían en Samaria. Ellos no consideraban a los samaritanos como alguien puro, ellos no consideraban a los samaritanos como dignos de hablarle, ellos los despreciaban, ellos los rechazaban, eran tenidos por poca cosa. ¿Y por qué? Porque antiguamente esta región o esta parte del país había sido llevada en esclavitud por el imperio asirio, y toda esa gente que fue llevada cautiva, nunca regresó. Sin embargo, los pocos que quedaron en la región, ellos quedaron y se hicieron familia con los asirios y comenzaron a entremezclarse entre razas, y por el mero hecho de que los judíos de aquel entonces, de esa región, se mezclaron con los asirios, ya los tomaban como impuros, como rechazados, como objetos de poco valor. Entonces, dice la Biblia que Jesús tenía que pasar por Samaria para poder llegar a la región norte. Sin embargo, dice la Biblia que él llegó a un lugar llamado Sicar, un barrio llamado Sicar, en donde estaba un gran campo que le regaló Jacob a su hijo José. Y junto a ese campo había un gran pozo del cual tomaban o extraían agua toda aquella población. Y me llama la atención que la Biblia mencione que ese campo se lo regaló Jacob a José, porque cuando hablamos de Jacob y José estamos hablando de miles de años atrás. Y sin embargo, ese pozo y ese campo todavía guardaban muchas historias. En ese campo a lo mejor ocurrieron miles de anécdotas. Se podrían haber contado infinidades de historias. En aquel pozo se pudo haber extraído una cantidad excesivamente grande de agua. Sin embargo, ese pozo seguía ahí. Aun cuando en aquel lugar se pudiesen contar las mejores historias, aun cuando en aquel lugar se hayan tenido a cabo las mejores anécdotas, ese día en el que Jesús estaba ahí, ese día en que llegó Jesús y se sentó porque estaba cansado, ese día iba a ocurrir la anécdota, o se iba a contar o a escribir la mejor historia que aquel campo en alguna vez en su historia podía haber relatado. Era la historia de aquella mujer que yo ya les venía comentando. Y me llama mucho la atención porque habla de un pozo. Y este pozo, después de miles y miles de años, seguía funcionando. Este pozo se seguía extrayendo y seguían tomando agua de sí. Esta mujer era una mujer rechazada, era una mujer que sus mismos vecinos, su familia y toda la gente que la rodeaba la despreciaba. Es por eso que esta mujer prefería salir a la hora del mediodía, en donde hacía más calor y donde obviamente la gente no iba a salir a trabajar o no iba a salir a la calle. Ella prefería esos momentos para poder estar sola, a fin de evitar que la miraran con desprecio, a fin de evitar que la señalasen, que hicieran esos comentarios así de corrido. Ella prefería mejor ahorrarse la rabia y la vergüenza que le hacían pasar, y prefería mejor aguantarse el calor. Ella no se imaginaba que en aquel día iba a escribirse su mejor historia. ¿Por qué? Porque bien, Jesús se encontró con ella. Y quiero comunicarte lo siguiente: aquel pozo existía, como les digo, hace muchos años. Y seguían extrayendo agua y seguían extrayendo agua. Y podemos decir que es algo casi que milagroso, porque miles y miles de años y ese pozo seguía fluyendo, ese pozo seguía dando de beber a muchas personas. Y eso me llevaba a reflexionar en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a nuestra relación con Dios, que hemos vuelto a la espiritualidad y hemos vuelto a nuestro caminar diario, hemos vuelto lo sagrado como algo común. Y eso es un peligro muy común, que hemos vuelto muy común lo que es
sagrado y hemos vuelto sagrado lo que es común. Este pozo se había vuelto común, ya a la gente no le importaba extraer agua, no les importaba que llevara miles y miles de años dándoles de beber, ya era algo común. Entonces para ellos no era nada difícil poder extraerles agua cada vez más, pero llegaba un punto en donde el pozo cada vez se hacía más profundo. Se estima que ese pozo tenía ya una profundidad de cerca de 42 metros. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces ante una situación tú no has sacado fuerzas de adentro y has sacado fuerzas y más ganas para seguir adelante? Tú has sacado la fuerza para decir, no me voy a dejar vencer, pero llega un momento en donde se te acaban las reservas. Llega un momento en donde ya donde tú sacabas las fuerzas ya no lo puedes encontrar y tienes que ir mucho más profundo y llegas a un punto en donde no te encuentras con dónde encontrar esa solución. Pues bien, yo te quiero decir que nada se compara con lo que Jesús hará en tu vida. Y ese primer aspecto del regalo que Dios va a darte a través de su Hijo Jesucristo, ese regalo escribirá la mejor historia de tu vida hoy. Hoy puede escribirse tu mejor historia. No importa cuántas anécdotas tú hayas vivido, no importa cuántos problemas hayas experimentado, no importa cuántas historias negativas hayas tenido que enfrentar, hoy puede ser tu día en donde puedas escribirse una nueva historia, una historia completamente distinta, una historia donde la gracia y el amor inagotable de Dios pueda marcarse para ti. A lo mejor tú has vivido por mucho tiempo de una manera muy común, pero hoy va a ser la oportunidad para tu vida de que aquello común se quite y que lo sagrado vuelva a tomar importancia para tu vida. Pero también quiero mencionarte acerca de ese regalo. Y me llama la atención el versículo 7 y del versículo 7 al 9. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Quiero mencionarte algo que me encanta de Jesús, algo que me apasiona y que yo he entendido y que me costó mucho entender, es que Jesús rompe prejuicios, Jesús rompe paradigmas, porque los discípulos, dice la Biblia y lo leímos ahí, que fueron a Sicar a comprar comida, eran judíos, y si ellos eran judíos, ellos tenían en su cabeza el hecho de menospreciar y de por debajear y de tratar como inferiores a los samaritanos, y menos pues iban a buscar algo con lo cual suplir una necesidad, porque ellos creerían que los samaritanos eran impuros. Sin embargo, los discípulos ya estaban entendiendo que Jesús no tiene que mirar barreras, Jesús no mira razas, Jesús no mira puntos geográficos, no mira estratos sociales, no mira antecedentes, no mira cómo ha sido nuestro pasado. Y esos discípulos fueron hasta allí, hasta Sicar, hasta este barrio, a comprar comida. Ya ellos estaban entendiendo que con Jesús los paradigmas no tienen futuro, con Jesús los paradigmas no tienen importancia. Y más cuando vemos que Jesús hablaba con una mujer que todos rechazaban, una mujer que era odiada, que era menospreciada, que era burlada por toda la sociedad de aquel entonces. Jesús hablaba no únicamente con una samaritana. Ya hablar con un samaritano ya era un problema, ya era algo digno de burla, ya era algo digno de murmuración. Más aún hablar con una mujer samaritana. Jesús habló con ella e incluso le pidió agua para beber. Él le dijo, dame agua porque tengo sed. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús hablando con una samaritana? Podemos trasladarla hoy en día. Jesús hablando con un alcohólico, Jesús amando a un drogadicto, Jesús amando a un homosexual, Jesús amando a un adúltero, Jesús amando a un sicario, a un homicida o a un ladrón. Pues sí, Jesús ama estar con cualquiera de nosotros sin importar cuál sea nuestra situación, porque Jesús rompe todo paradigma. Pero también Jesús nos da ese regalo que suple a toda nuestra necesidad. Y dice el versículo 10, Jesús le contesta de la siguiente manera a esta mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Y le responde esta mujer, y mucha atención a lo que le responde esta mujer. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva?
Pues bien, esta mujer no entendía el regalo que Dios tenía para ella. Y Jesús le hace una pregunta que yo también me la hacía cuando yo hacía esta enseñanza. ¿Qué tanto conocemos el regalo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué tanto sabemos lo que Dios tiene para mí? ¿Qué tanto yo conozco a Jesús? ¿Qué tanto yo sé quién es Jesús? Y Él dice, en la medida en que conozcamos a Dios, en la medida en que sepamos lo que Dios tiene para ti, vamos a entender que nuestra vida va a ser diferente a como hoy en día la estamos viviendo. Si entendemos quién es Jesús, nuestra vida va a ser completamente distinta. Y me llama la atención porque dice que es un regalo para ti. No aunque si bien la salvación es un regalo para todos, no todos vamos a entender la salvación de la misma manera. Porque dice la Biblia que mucho ama al que mucho se le perdona. Entonces, una persona que ha sido perdonada de una cantidad inmensa de pecados, no va a entender y no va a disfrutar la salvación a lo mejor de la misma manera que alguien que no haya hecho lo mismo. También dice la Biblia que el amor echa fuera el temor y que el amor cubre multitud de pecados. Dice la Biblia también incluso en 1 Corintios 2:9 que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han pasado por nuestra mente, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. E incluso quiero ir un poco más allá. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, dice de la siguiente manera que Él nos ha dado la justificación, que Él nos ha dado la salvación. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Jesús perdonó tus pecados, Jesús ha perdonado nuestros pecados. La salvación es un regalo para ti. La salvación es algo para ti, es algo individual, es algo personal. Pero sigue diciendo el verso 14 de Efesios 1, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, amigo, tú que me estás escuchando, no es lo mismo recibir un regalo a tener la expectativa de un regalo. Cuando ya tú tienes un regalo, ya tú sabes qué tienes en las manos, ya tú sabes cómo lo vas a utilizar, ya tú sabes si te gusta o no te gusta, si lo dejas de un lado o no. Pero cuando tú tienes la expectativa de algo bueno, tú esperas con ansias y tú anhelas tener ese regalo. Y encontramos que una característica de un regalo es que quien lo da es autónomo de darlo o no darlo. Nadie está obligado a darle un regalo a nadie. Nadie está obligado a darte un regalo a ti o darme un regalo a mí. Entonces es autonomía de quien regala dar lo que da. Pero también encontramos como una característica de un regalo, y es que el que nos da ese regalo sabe lo que nosotros necesitamos, por eso nos da eso, y que aparte que lo que necesitamos es algo nos va a gustar, y especialmente ese regalo es único, ese regalo es para ti. Dice la Biblia que nosotros podemos tener ese regalo, que Dios conoce nuestra necesidad, que Dios nos da lo que exactamente necesitamos, y por eso dice el Salmo 23:1, que el Señor es nuestro pastor, y dice, tengo todo lo que necesito. No dice tuve todo lo que necesito, ni tendré todo lo que necesito, dice tengo todo lo que necesito. Ahora mismo, la pregunta que yo te hago a ti, ¿tienes la vida que necesitas? ¿Estás viviendo lo que necesitas vivir? Cada uno se va a responder. Pero también este regalo no es un producto, no es resultado de esfuerzos humanos y tampoco es producto de tradiciones religiosas. Dice la Biblia en el versículo 12, vamos a leerlo en el capítulo 4 del libro que estamos leyendo de Juan. En el capítulo 12 dice de la siguiente manera, además, dice esta mujer a Jesús, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Esta mujer llegó a un punto en donde estaba mostrando tal dolor, tal herida, estaba mostrando cuán dañada estaba su alma y su corazón, que ella incluso le decía a Jesús,
Ella estaba convencida de que Jesús, sin tener una soga y sin tener un balde, podía sacar mejor agua que la que ella podía sacar teniendo la soga y teniendo el balde. Era tal autoestima tan por debajeada que ella tenía, que ella podía creer que Jesús podía hacer algo mucho mejor que lo que podía hacer ella, aún teniendo o no teniendo las mismas condiciones. Ella creía que cualquier persona era mejor que ella. Ella creía que cualquier persona podía hacer algo mejor. Entonces comenzó a decir, o sea, entonces tú eres mejor, tú eres más sabio, tú eres más importante que nuestro antepasado Jacob. Y hoy en día hay muchos hermanos en la fe, hay muchos creyentes que dicen, ¿cómo vas a venir a decir que no debemos depender de los escritos de grandes autores como Spurgeon? No debemos estar tan atentos a lo que decía Jonathan Edwards o John Owen o John Huss, por mencionarte algunos. Otros dicen, debemos tener en cuenta lo que dice Calvino, lo que decía Lutero, debemos tener en cuenta lo que decía, no sé, cualquiera de los que ellos pueden mencionar. Pero dice la Biblia que la obra del Padre es superior a todo esfuerzo humano, porque también dice, la gracia es para la salvación, que la salvación no se obtiene por ninguna obra, no necesitamos hacer absolutamente nada para comprar la salvación, es un acto única y exclusivamente de gracia y voluntad de Dios. Pero también debemos entender que nuestra generación debe recibir y escuchar el mensaje con una envoltura diferente. No es cambiar el mensaje, no es cambiar la esencia de ese regalo, es la forma en cómo lo estamos presentando. Debemos quitarle esa envoltura que la religión le ha puesto, debemos quitarle esos protocolos en donde mucha gente, para poder llegar a la iglesia y poder buscar de Dios, tiene que primero pasar por un proceso de conversión, por un proceso de adaptación y por un proceso de sujeción, para poder ahí sí entregar su vida a Jesús. Y Jesús no en ningún momento dice eso. Jesús siempre ha extendido sus brazos abiertos, no importa cuán dañado, no importa cuán ofendido, no importa cuán herido podamos llegar ante Él. Él siempre nos va a recibir, aún con nuestro corazón sucio, con nuestro corazón dañado, con nuestro corazón roto. Y dice que nadie puede gustar de Dios y seguir igual. Dice el versículo 13. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Sí, la religión nos ha enseñado a tener en cuenta muchos aspectos tradicionalistas. Sin embargo, una pequeña palabra de Dios puede generar en tu vida un manantial que fluye, un manantial que no se detiene, un manantial que no se convierte en un pozo que se estanca o en un pozo en donde cualquiera puede venir, sino que tú vas a dar. Tu vida se va a convertir en el soporte y va a convertirse en un manantial de agua fresca en donde los que están sedientos van a venir a tu vida a beber de ti, pero no en un aspecto negativo, sino que van a venir a buscar lo que tú tienes, a querer de ti lo que Dios te dio a ti primero. Entonces, una pequeña palabra de vida puede transformarse en un manantial que fluye y que eso es agua que limpia tu ser, es agua que te calma la sed, que te llena el vacío de tu corazón. Entonces, las respuestas están en Dios. No debemos depender tanto en lo que diga mi amigo, en lo que diga mi novio o mi esposo. No debemos depender tanto ante las dudas, ante los problemas de la vida. A quien debemos acudir es a la palabra de Dios. Y esto yo sé y soy consciente que a lo mejor va a incomodar a muchas personas, especialmente en el ámbito cristiano, esto o en el ámbito eclesiástico, porque mucha gente está acostumbrada a que vemos a los líderes como los supremos, como las máximas autoridades a las cuales debemos permitir que tomen decisiones por nosotros o que opinen sobre nuestra vida, o que nosotros incluso por pereza o por inmadurez para tomar las riendas de nuestra vida, prefiramos y busquemos la decisión que nos pueda tomar otra persona, cuando nosotros podemos tomar esa decisión basados en la palabra de Dios. No necesitamos a más nadie sino la palabra de Dios. ¿Podemos tener líderes? Claro que sí. ¿Podemos congregarnos en una iglesia? Claro que sí. Pero la iglesia, el líder, no va nunca a reemplazar la relación que Jesús va a establecer y a desarrollar en tu vida. Sin embargo, este regalo que yo te estoy hablando, ese regalo por el cual Jesús vino al mundo, ese regalo por el cual el Padre envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, no todos lo creen.
No todos creen que lo necesitan. ¿Por qué? Dice de la siguiente manera el versículo 16 del capítulo que estamos leyendo. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y ella le responde, no tengo esposo. Le respondió ella. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Esta mujer intentó hacer las cosas bien, se casó 5 veces. Ella intentó hacer las cosas correctamente, pero no le funcionaron. La vida le dio un espaldarazo, la vida le puso una zancadilla. Relación tras relación, la primera relación no funcionó, salió muy herida. Hizo la siguiente, volvió y se casó, todo por lo legal, tampoco le sirvió, tampoco hubo esa felicidad, o no hubo esa conexión, o no hubo las expectativas que ella tenía, e incluso pudo haber salido más herida todavía. Intentó una tercera vez, intentó una cuarta, intentó una quinta, pero llegó un punto en donde ella ya se desesperó y dijo, ya no más, estoy demasiado herida, esto ya no lo soporto más, ya no soporto esta vida, yo mejor hago las cosas como yo quiero hacerlas. Ya de seguir buscando de Dios, ¿para qué seguir haciendo las cosas al derecho si no me funcionan? ¿Para qué seguir leyendo la Biblia si todo lo que pasa a mi alrededor es malo? Cada vez estoy peor, cada vez estoy más hundido. Y esta mujer sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero ella decía, ya no tengo nada más que perder. Yo sé que estoy viviendo con alguien que no es mi esposo, pero ¿ya qué más da? Ya llevé 5 matrimonios, hechos todo por lo legal y no funcionaron. Salí cada vez peor, salí cada vez con mayores y con heridas más profundas. Ahora que estoy con alguien que no es mi esposo, sí, pero ¿qué más tengo para perder? Una persona así es una persona que está desilusionada, que está frustrada. Y solamente aquellas personas que, como esta mujer, saben que la vida les ha tocado duro, que saben que han sufrido de tal manera que no encuentran sentido ni una identidad para vivir, son aquellas personas que van a entender la necesidad de Jesús. A lo mejor muchos dirán, yo no necesito de Jesús, mi vida es perfecta. Ok, tu vida es perfecta, pero para muchos otros la vida es un dolor. Hay gente que no quiere levantarse, hay gente que dice y anhela morirse, hay gente que prefiere no vivir, hay gente que se levanta todos los días con ganas de terminar con su propia vida. Hay gente que mira a su actual matrimonio o su trabajo, su vida y dice, soy una persona miserable. La verdad es que no necesito vivir esta vida. Estoy aburrido, estoy harto de esta vida. Y la verdad quiero terminar con todo esto. Sin embargo, aquellas personas que anhelan la presencia de Dios son las que podrán entender y encontrar en ese regalo que Dios tiene para ti la salida a ese problema. De igual manera, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a comunicarnos el plan de salvación. Jesús vino a desarrollar relaciones, no a desarrollar religiones. Dice en el versículo 19, Señor, dijo la mujer, seguro usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar en donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó de la siguiente manera, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta mujer, al ver que ya su diálogo con Jesús estaba tornando ya algo más personal, que ya estaban entrando dentro del ámbito personal de esta mujer, ella a lo mejor se sentiría vulnerable y a lo mejor se sentiría como así amenazada, porque ella pensaría, otra persona me va a venir a juzgar, otra persona que ya sabe cómo es mi pasado, me va a venir a criticar, me va a venir a juzgar. Yo mejor activo mi medio de defensa y me pongo mejor en otra actitud y desvío la comunicación, desvío esta plática para otros temas. Mejor le hablo de religión, mejor le hablo de otros temas menos importantes para
el momento, en vez de enfocarnos en nuestras vidas, en vez de enfocarme en mi vida, pues mejor hablemos de religión. Entonces esta mujer, cuando se sintió vulnerable, activó su sistema de defensa. Esa mujer buscó desviar la atención en dirección a temas menos importantes, e incluso eso nos enseña que hay muchas personas, óigame bien, hay muchas personas dentro del ámbito cristiano, hay muchas personas de cualquier religión, ni siquiera del ámbito cristiano, que se escudan detrás de una férrea defensa de la sana doctrina, que se escudan detrás de palabras como apóstata, como falso profeta, que se escudan detrás de un argumento conflictivo en donde ellos afirman de estar defendiendo la fe, pero en realidad muchos de ellos tienen vacíos en su corazón, tienen vidas y mentes frustradas, que la única manera de poder medio saciar esa hambre y esa necesidad es juzgando a otros, criticando a otros, mirando lo que hacen los demás. Ellos prefieren levantar la voz y afirmar que defienden la sana doctrina, pero por dentro, en sus vidas, en sus hogares, son vidas destruidas, son vidas vacías. Prefieren vivir bajo la religión en vez de desarrollar o perfeccionar, o en vez de rendirse ante una relación con Dios, en vez de rendirse ante una relación con Jesús. Y eso nos lleva a entender que una relación con Dios no es un lugar. Yo me puedo reunir y adorar a Dios en cualquier lugar, en un bus, en un taxi, en mi casa, en la sala, en el centro, en cualquier lugar. La presencia de Dios siempre va a estar en cualquier sitio. No importa si no podemos estar ahora mismo reunidos en un auditorio, no importa si no estamos detrás de un púlpito, si no estamos detrás de una tarima. Estamos aquí hablando acerca de la presencia de Dios, y la presencia de Dios también llega hasta donde tú estás a través de la plataforma que estamos llegando. Pero también debemos entender que la relación con Dios no es cuánto conozco yo de Dios, no es cuánto yo sé de Dios. Y no quiero decir entonces que no debemos aprender más, pero no significa eso. Significa que pueden ser muy teólogos, pueden ser muy licenciados, pueden ser personas muy capacitadas, y eso a ti no te va a hacer mejor o no te va a acercar más a Dios que aquel que no lo está. Porque dice la Biblia, aquí esa mujer decía que los samaritanos tenían un lugar en donde adorar, pero Jesús le responde: mija, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en este monte, ni en otro, allí no importa el lugar de adoración, porque dice que Dios se deleita en personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando habla de espíritu, aquí la Biblia lo habla en espíritu con E minúscula, es decir, que no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a nuestro corazón. Cuanto más sincero busquemos a Dios, más cercano estaremos de su presencia. No importa los títulos, no importa cuántos reconocimientos, no importa cuántos magísteres, no cuántos doctorados o postdoctorados, no importa cuántos títulos teológicos podamos alcanzar, nada superará a un corazón humillado. Decía el salmista: Señor, renueva en mí un corazón humillado, un corazón rendido ante ti, porque un corazón rendido ante ti, tú no lo rechazas. Dios busca establecer una relación y no una religión. Y finalmente, relación no es un sentimiento. No es que yo me levante hoy con ganas de amar a Dios. No es que yo me levante con deseo de buscarle. No es que hoy sí tengo ganas de amar a Dios, hoy sí me siento más cercano a Él que ayer. No es un sentimiento como podríamos sentir el miedo o la alegría o la pasión o la emoción. No es un sentimiento que podamos sentir adentro como unas mariposas cuando vemos a alguien que nos gusta, sino que esa relación se basa en un estilo de vida, que ese estilo de vida está basado en la palabra de Dios, en su voluntad, no en nuestra voluntad. Cuando miramos y entendemos que no se trata de nosotros, no es como yo pretenda vivir. Esta mujer que les he estado hablando acerca de ella a lo largo de esta enseñanza, es una mujer que intentó vivir su propia vida y aún así no encontró las respuestas para su vacío corazón. Sin embargo, cuando entendemos que es su voluntad y no nuestra voluntad, como dice la Biblia, cuando vemos a Jesús, cuando creemos en Dios, pero vivimos como Jesús vivió, estamos demostrando cuánto amamos a Jesús. Y eso lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice que si decimos amar a Dios, y ahí a Dios se refiere al Padre, si decimos amar y conocer al Padre, pues debemos vivir como Jesús vivió. ¿Y Jesús vivió cómo?
hablando con prostitutas, hablando con ladrones, hablando con asesinos, hablando con todo tipo de personas. Jesús, a quien siempre le habló con rabia, a quien siempre criticó, fueron a los fariseos. Y fueron a los fariseos porque los fariseos se creían los más santos. Los fariseos eran aquellos que se creían que podían acceder al cielo y que ellos tenían las llaves del cielo y que a través de ellos la gente podía aprender cómo llegar al cielo. Ellos enseñaban una cosa, pero por la espalda hacían otra. Y Jesús a esa hipocresía siempre la atacó e incluso le dijo: ustedes son como unas tumbas blanqueadas, por fuera son muy bonitas, son muy arregladas, son muy ordenadas, están muy bien decoradas, pero debajo de la tierra, simplemente son huesos muertos y podridos que hieden, que no sirven para nada. Esos son los hipócritas, esos son los religiosos fariseos, que lo único que se encargan es de hablar mal de las personas y han desviado la atención de ellos hacia otras personas. Se han fijado en la miga que hay en el ojo ajeno, pero han ignorado la paja que tienen en su propio ojo. Y para continuar, ya vamos finalizando. Ese regalo también es conocido por muchos, pero también recibido por pocos. El mismo Juan el Bautista, cuando recién Jesús comenzaba el ministerio, dijo: hey, Él es el Mesías, Él es el que viene a compartirnos todo lo que el Padre tiene para decirnos. ¿Cuán poca gente lo recibe? ¿Cuán poca gente sabe quién es Jesús? O mejor, ¿cuánta gente sabe quién es Jesús y cuán poca gente lo recibe? ¿Por qué? Porque desconocemos, porque preferimos escuchar otras versiones en vez de buscar en la palabra de Dios quién es Jesús. Ese regalo se llama Jesús. Ese regalo nunca está en pasado. Cuando la palabra Mesías nos referimos a que la traducción es el yo soy. Y no es el yo fui ni el yo seré, porque Dios siempre será presente. Dios siempre será tu presente. Dios nunca se fijará en tu pasado. A Dios no le preocupa tu futuro. Dios siempre es. Él nunca ha dejado de ser y Él no será mejor. Él siempre es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Moisés. Es el mismo Dios que estuvo con Sansón. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel. Pero también es el mismo Dios que estuvo con Pedro, con Pablo, con Juan, contigo y conmigo. Es el mismo Dios de todas las generaciones y seguirá siendo el mismo Dios absolutamente. De igual manera, este regalo, y ese regalo es algo muy importante, porque ese regalo no es para mentes cerradas. Ese regalo dice la Biblia en el verso 27, y quiero leerlo. Dice: justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Los discípulos, luego de regresar de comprar comida, vieron a Jesús hablando con la samaritana y de una se les prendió la religiosidad, de una se les prendió el evangelicoide, ese gen evangelicoide, y comenzaron a decir: ¿qué hace hablando con una samaritana? ¿Qué hace hablando con esta mujer despreciable? ¿Qué hace hablando con esta mujer de una manera tan amena? Y es porque las mentes cerradas no pueden aceptar el trato sencillo y profundo que Dios quiere desarrollar con el pecador. El religioso o la religión siempre ha levantado estructuras para acercarnos a Dios. La religión siempre ha levantado niveles para poder acercarnos al Hijo de Dios. Pero Dios en su Hijo y con el Espíritu Santo rompe toda estructura, y toda estructura religiosa no puede soportar la profundidad y la sencillez del amor de Dios. Todo comenzó pidiéndole un vaso de agua. Todo comenzó este diálogo entre Jesús y la mujer, pidiéndole un poco de agua para tomar. Y en ese momento la vida de esta mujer estaba siendo transformada. La vida de esta mujer fue transformada de tal manera que dice el versículo 28, y ya vamos terminando con esto: la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Me llama la atención y me enfocaba mucho en ese último versículo en donde los discípulos le decían: Rabí, come algo. ¿Por qué Jesús no quería comer lo que ellos les estaban ofreciendo? ¿Por qué los discípulos le insistían tanto a Jesús que comiera y por qué Jesús lo rechazó? ¿Estaba siendo Jesús soberbio? ¿Estaba siendo Jesús arrogante? ¿Ya le habían dado de comer?
pues no le habían dado de comer. Lo que pasa es que la vida de esta mujer había sido transformada. La mujer que inicialmente era rechazada por todos, que buscaba evitar contacto con cualquier persona porque se sentía vil, se sentía menospreciada, ahora salía por las calles hablándole a todo el mundo. Aquella mujer que tenía su autoestima destruida, ahora era capaz de dejar su cántaro tirado y salir corriendo a llevar la noticia de que su vida había sido transformada. Y ella quería compartir esa alegría, quería compartir esa fe, quería compartir ese amor con otros para que también aquel que la escuchara y lo necesitara, también fuera donde él y recibiera lo que ella recibió. Entonces Jesús con su regalo nos libera de la culpa, nos libera de ese yugo que por tantos años a lo mejor tú has venido cargando. A lo mejor tú has cometido errores muy graves como los hemos cometido cada uno de nosotros. Nadie está exento de cometer errores, nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de resbalar y caer. La cuestión no es cuándo caemos, sino cuándo nos levantemos. Y esta mujer tenía un peso más grande que el cántaro que ella llenado de agua. Era un peso de culpa que todos los días ella se levantaba y a lo mejor se miraba en el espejo y decía: soy una mediocre, no sirvo para nada, soy una frustrada, soy una miserable. ¿Cómo es posible yo poder seguir teniendo una vida tan podrida como la que tengo yo ahora? Sin embargo, ya ahora salía corriendo libre. Ella salió libre. Y no le importó quién la mirara, no le importó dejar su cántaro tirado, no le importó absolutamente nadie. Ella salió corriendo porque lo que ella necesitaba era el perdón. Ella no necesitaba una palabra de aliento, ella no necesitaba que le dijera: mijita, bueno, dame un poquito de agua. Tampoco necesitaba otro marido. Ella necesitaba que su corazón fuera perdonado. Y eso fue lo que no entendieron los discípulos. Los discípulos apenas vieron a Jesús hablando con esta mujer. Ellos de una activaron la murmuración, de una activaron a lo mejor ese pensamiento religioso diciendo: ¿qué hace hablando con esta mujer pecadora? Jesús, ¿qué hace hablando con una mujer que a lo mejor es samaritana, empezando por eso, es samaritana? ¿Quién más? A lo mejor lo está enamorando, a lo mejor es una prostituta. Esa mujer es una pecadora, a lo mejor le pudieron haber pensado ellos entre líneas. Dice la Biblia que Jesús no quiso recibirle ningún bocado, porque los discípulos, ellos creían que la salvación únicamente era para ellos, que no podía trascender a otros. Ellos no podían asimilar o entender que aún los mismos samaritanos también podían ser objeto del perdón y del amor de Jesús. Y por eso Jesús les dice: ¿sabe qué? Yo no quiero su comida, yo prefiero comer la comida del Padre, que dice la Biblia aquí, incluso lo dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús le importaba más hacer la voluntad de Dios en lugar de enfocarse en lo físico, en lugar de enfocarse en lo que vemos externamente. Por eso la Biblia nos dice que Dios ve lo que el ser humano no puede ver. Los seres humanos vemos la apariencia, vemos lo externo, lo bonito, lo alto, lo hermoso, lo delicado. Pero Dios ve el corazón. Dios no se deja impresionar por super wow. Dios no se deja impresionar por una figura esbelta, por un rostro hermoso, por una predicación súper elocuente. Dios se encanta, Dios disfruta una relación con alguien que derrama su corazón con toda inocencia. Y por eso Jesús no le quiso recibir ese bocado a sus discípulos, porque los discípulos todavía no habían entendido de que la salvación debe trascender a los demás, de que no es cuánto yo me beneficio, sino cuántos se benefician de lo que yo he recibido. Hoy yo quiero compartir contigo este mensaje. Hoy yo quiero compartir contigo este regalo que Dios tiene para ti. Y quiero culminar con esto. Quiero concluir con lo siguiente. Hoy puede ser tu día en donde se escriba tu mejor historia. Pero también quiero que entiendas que Dios busca desarrollar una relación contigo y no una religión. También quiero que entiendas que una vida rota es aquella que puede entender cuál es ese regalo que Dios le da, que puede necesitar ese regalo. Y finalmente quiero concluir con esto. Ese regalo
lo aceptamos a través de un estilo de vida basado en su palabra. Ahora el balón está en tus manos. Yo te he expresado lo que Dios puso en mi corazón. Reitero, soy consciente de que a lo mejor a muchas personas no les va a agradar. Soy consciente de que no soy la persona más elocuente, pero con mis imperfecciones quiero llegar hasta donde tú estás, con un corazón sincero. Soy consciente de que a quien debo agradar es a Dios. No busco impresionar a nadie. No te busco impresionar a ti. No busco ganarme adeptos, ni likes, ni ningún tipo de reacciones en las redes sociales. Simplemente quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón y que estoy plenamente convencido de que este regalo es para ti. Y por eso yo llamé a esta serie Más que un carpintero. Más que un carpintero, porque Jesús bien fue humano, pero también tuvo un propósito en esta tierra. Y Dios mediante, el próximo domingo estaremos hablando de esa victoria final que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo en beneficio de todos. Tú puedes gozar de esa victoria si hoy decides aceptar ese regalo que Dios tiene para ti. Deja que Dios escriba una nueva y mejor historia encima de esa donde se escribieron grandes dolores, grandes tragedias y donde todavía se guardan grandes frustraciones. Que Dios te bendiga, bendigo tu vida. Espero que tengas una muy buena tarde y te invito a que por favor nos dejes saber tus comentarios, que nos permitas saber cómo Dios habló a tu corazón. Nos puedes también buscar en nuestras redes sociales, nos puedes dejar un mensaje. Si necesitas oración, háznoslo saber. Y te invitamos a que también nos busques en nuestro canal de YouTube, en donde estamos compartiendo mensajes que edifiquen tu vida. Buscamos ser puente de relaciones con Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una muy, muy buena tarde. Adiós.